Hoy es una reunión especial, como saben todos ustedes. Va a asumir la nueva junta directiva, encabezada por nuestro querido socio y amigo Luis Opsejevich. Así que vamos, como los tiempos nos apuran, saben que somos muy estrictos con los tiempos, vamos ya a dar inicio a la transferencia, no digo del mando porque es como una presunción, sino la toma de posesión sí de las nuevas autoridades de la nueva junta directiva. Así que tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento. Cuidado con la... Bueno, vamos a proceder al acto de asunción de las nuevas autoridades de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Por eso, el día de hoy es un almuerzo especial. Por casi 100 años, ya que cumplimos 100 años en el 2019, esta rutina institucional se ha cumplido año tras año y es el símbolo de las características del Rotary Club de Buenos Aires: diversidad, transparencia, participación, respeto institucional. Por ello nos congratulamos, y nos congratulamos todos los rotarios, cumplir con esta ceremonia que siempre, absolutamente siempre, abre las puertas de nuevas y esperanzadoras iniciativas. Algo que también nos caracteriza a los rotarios es la brevedad sintética de nuestras alocuciones. Y en homenaje a ello, quiero, en primer lugar, agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva que me acompañaron en esta gestión por casi 12 meses, ya que desafortunadamente tuve que asumir frente a un grave episodio de salud del presidente Eduardo Milberg, que le impidió ejercer dicho cargo. Todos mis consocios de la Junta Directiva fueron dedicados miembros que cumplieron una gran tarea y en particular me apoyaron con sus consejos y acción durante estos largos meses de mi mandato. Por lo menos a mí me parecieron un poco largos. Ellos son Ubaldo Aguirre, Esteban Carcavalo, Gustavo Criscuolo, Juan Insúa, Mauro Keller Sarmiento, Norberto Palacios Baqué, Francisco Castex, Juan Llamazares y Gustavo Giai. A todos ellos, muchas gracias y mi sincero reconocimiento. También quiero agradecer a los presidentes y miembros de los distintos comités por sus iniciativas y los resultados alcanzados. Son una pieza fundamental en la actividad de nuestro club. A los miembros del comité de admisión, que como se trata de un comité impectore del presidente del Rotary, no puedo mencionarlos, pero vaya para ellos mi total agradecimiento también. A los integrantes de la administración de nuestro club, en un año de cambios y reformas importantes de nuestro staff permanente. También a todos los socios, que con su presencia, sus consejos y sana crítica nos permitieron avanzar en el mejoramiento de nuestro club. Y finalmente, a Dios nuestro Señor en lo mío personal, porque siempre me he sentido acompañado por su providencia. Soy un convencido, luego de haber transitado más de 40 años en una firma internacional de servicios profesionales hasta llegar a ocupar los cargos más altos, y más recientemente haber asumido la presidencia de nuestro club, que el éxito nunca es solitario. Le debemos a los demás mucho más de lo que creemos. Solo me resta felicitar y desearle a la nueva Junta Directiva que preside nuestro consocio y amigo Luis Opsejevich el mayor de los éxitos y augurarle de todo corazón que lo mejor está por venir. Vamos a hacer entrega del atributo de la presidencia, si es que logro desprenderme de él. Sí, lo logré desprender. Este intercambio de PIN es que me acredita a mí como ex, pero es bueno también. Ahí está, perfecto.
Estimados socios, señoras y señores, ante todo agradezco a todos ustedes, los socios, por conferirme el cargo de presidente. Quiero expresar mi reconocimiento a todas las juntas que me precedieron desde la fundación del club en 1919, pues ellas hicieron posible la vigencia del Rotary Club de Buenos Aires. Uno de los propósitos fundamentales de mi gestión será ampliar el número de socios. El club llegó a tener 365. Cuando ingresé en la institución en 1998 éramos 329. Hoy somos 208. Mi ideal de largo plazo es duplicar el número de socios, pero en el corto y mediano debemos llegar como mínimo a 300 en un año. Convoco a todos ustedes a que durante este ejercicio incorporen a una persona. Uno de los factores fundamentales es que sea de la nueva generación, que es la que nos tiene que suceder rápidamente en la conducción del club. Hoy mismo, después del almuerzo, nos reuniremos los integrantes de la nueva Junta para fijar los objetivos a cumplir en el período, en relación a los proyectos de apoyo a la comunidad, que es el fundamento del Rotary. Ya desde la primera reunión he convocado a quien me sucederá en la presidencia para que esta política se prolongue en el tiempo. Indudablemente esto es una novedad, tanto para nuestro club como para la sociedad argentina. Les pido que todos juntos trabajemos para cumplir los objetivos que se fijen. Sumemos esfuerzos. Uno de los fines del Rotary es también el compañerismo, que tiene una de las manifestaciones en reunirse semanalmente. Para provocar en los actuales y potenciales socios el interés en concurrir a los almuerzos, hemos decidido convocar a importantes oradores para que nos den su visión y sus propuestas para la Argentina. Será una tribuna que buscará ser replicada en los medios de comunicación para que trascienda en la sociedad el nombre del Rotary. Colaborará en esa tarea Clara Mariño, a quien agradezco haber aceptado este rol. Asimismo, agradezco a las empresas que ya están auspiciando este nuevo ciclo de conferencias. También trabajaremos muy cerca con la Rueda Adarva, las damas rotarias que están haciendo una excelente labor en el tema de las becas. Para finalizar, quiero expresar mi recuerdo muy especial a quien fue mi padrino en esta institución, el gran filósofo Víctor Masú. Muchas gracias. Bueno, en este momento voy a investir al nuevo secretario honorario, mi amigo, el doctor Francisco Castex. Le voy a hacer entrega del PIN que Rotary asigna a quien ocupa estas funciones. Francisco, ¿hay que leer alguna fórmula? Bueno, y vos después tenés que leer el mensaje del secretario. Sí, vos y llamalo al gobernador ese, ¿no? ¿Ingresamos? Sí. Bien. Bueno, con esto termino mis funciones y para hacer honor a la brevedad sintética que pidió el presidente saliente, me voy a limitar nada más que agradecer a mi amigo Eduardo Milberg, quien fue el que me convocó para ocupar estas funciones, me honró con estas funciones y con la posibilidad de conocer a quienes integraron la Junta Directiva hoy saliente y de la que fue parte Francisco, así que le deseo a Francisco el mayor éxito en la gestión para que lleve adelante a Rotary y lo haga grande en sus obras y en el servicio que debe dar a la comunidad. Gracias. Bueno, mucha suerte. Mucha suerte. Y adelante con el mensaje. Cualquier cosa. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco las palabras de mi amigo Esteban Carcavalo y lo felicito por el trabajo que ha hecho en este último año. Señoras, invitados especiales y amigos rotarios, es un honor para mí desempeñar este cargo que me ha sido conferido por ustedes, mis amigos de Rotary, durante todo este ejercicio, en este entorno de amistad y compañerismo de nuestro club decano. Preside la reunión del miércoles, o sea del día de hoy, 5 de julio de 2017, nuestro amigo el doctor Luis Obsejevich.
El próximo domingo es 9 de julio y nuestro club se adhiere a la conmemoración de nuestra fecha patria. Nos acompañan en la mesa cabecera el expresidente del Rotary Club Internacional y socio honorario, Dr. Luis Hay, el expresidente del Rotary Internacional, la vicepresidenta del Rotary Internacional, señora Celia Cruz de Giay, el exdirector del Rotary Internacional, Carlos Speroni, y la presidenta de ADARVA, señora Graciela Ayer de Jobson. Especialmente invitado nos visita el doctor Ernesto Sanz, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Quien abrirá el ciclo de conferencias, titulado ¿Qué pretendo para la Argentina? Será presentado por la coordinadora del ciclo, Clara Mariño, que también nos acompaña en la mesa cabecera. También vamos a incorporar, por una cuestión de orden y siguiendo instrucciones expresas del presidente, vamos a hacer que los aplausos sean solo al final, por favor. Pero muchas gracias, igual vale estos 2 primeros aplausos porque lo merecen. También le damos una cordial bienvenida al nuevo socio que hoy se incorpora y que al mediodía se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria, el doctor José Urtubey, quien como socio activo ocupará la clasificación Forestación y cuyo padrino es nuestro presidente Luis Obsequievich. Agradecemos también la presencia de todos los invitados especiales que hoy nos acompañan. Hoy al mediodía se reunió el capítulo de médicos rotarios del Rotary Club en este hotel. El próximo miércoles 12 y continuando con el ciclo de conferencias que hoy inauguramos, ocupará esta tribuna el doctor Ignacio Zuleta. Agradecemos la presencia también en el día de hoy de las visitas de los distintos clubes rotarios, tanto del interior como del exterior y de nuestros vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Ahora sí. También nos ha pedido el gobernador referir un breve mensaje, con lo cual invitamos al representante del gobernador a que nos acompañe. Buenas tardes. El gobernador pidió que les diera unas palabras. Un compromiso anterior con otro club me impide estar presente con ustedes. Mi agradecimiento al presidente Luis Obsequievich y a todos los miembros del Rotary Club Buenos Aires por la invitación a participar de este importante evento en el cambio de autoridades. Hoy, como se dice en estos casos, la Rueda Rotaria ha realizado una vuelta más. Seguramente algunos proyectos tendrán continuidad y se agregarán, en otros con la impronta que le impartirá Luis y todo su equipo. Como rotarios tenemos un gran desafío: poner nuestro grano de arena para mejorar esta sociedad y ayudar a los más necesitados. Debemos crecer por dentro, aumentando el conocimiento de cada uno de nosotros, estimulando la solidaridad y mejorando cada día nuestras relaciones como miembros del club. Y desde este lugar, cada uno de nosotros va a marcar la diferencia en nosotros mismos, en la gente que nos rodea y en nuestra comunidad. Trabajemos en equipo en torno de la amistad y del servicio. Y como dice nuestro presidente del Rotary Club Internacional, Ryan Risley, en Rotary sabemos que podemos hacer juntos lo que podríamos soñar solos. Y es así que podremos decir: Rotary marca la diferencia. Muchísimas gracias. Mensaje del gobernador Osvaldo Lasarte. Vamos a proceder a incorporar un nuevo socio. Empezaremos por la fórmula y después haré un comentario sobre él. José Urtubey, en la calidad de Forestación, la clasificación, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida.
Le tengo que entregar el diploma, le tengo que entregar la galleta que lo acredita y le tengo que poner el PIN rotario. Este trámite del PIN lleva su tiempito. Bueno, la personalidad de José Urtubey es ampliamente conocida por todos ustedes. Yo diría que es casi un nombre público. Por lo tanto, el decir que es un eficaz empresario, que es un abogado, que es una persona de bien, hace innecesario que yo tenga que hacer toda una larga introducción. El sistema que vamos a aplicar nosotros, ya lo he explicado el secretario inclusive, es que vamos a ser siempre muy, muy breve en todas las cosas para que la gente tenga tiempo de charlar en sus mesas. Así que con esto queda presentado Urtubey. Muchísimas gracias. Bueno, yo también me voy a ceñir a la brevedad en términos de las instrucciones que recibí, así que quiero agradecerte como padrino, Luis, al haberme invitado al Rotary. Yo en particular estoy condenado a los Luises, porque lo veo a Luis Bennaza, que es mi padrino en la UIA, así que siempre los Luises me han apadrinado. Y simplemente valoro mucho que me hayan, y es un orgullo para mí, que me hayan invitado, porque creo en este tipo de instituciones en donde no solo el aporte en términos de discusiones políticas, económicas, sino sobre todo cultural que pueden brindar a la sociedad argentina que hoy tanto los necesita. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el ciclo de las conferencias que pretendo para la Argentina. Como saben, hoy va a estar el doctor Ernesto Sanz, a quien todos conocen y ha sido senador de la Nación y entre muchas otras cosas que figuran en la cartilla que tienen todos en la mesa. Es una figura pública que le agradecemos estar aquí con todos nosotros. Vamos a hacer una modalidad en este ciclo que son 20 minutos de exposición y después a través de vamos a hacer preguntas. En cada mesa tienen papeles donde ustedes tienen que anotar las preguntas van a ser por escrito, nos las van a hacer llegar a la mesa, a Clara Mariño y a mí, y de ahí van a salir las preguntas que se le van a hacer al expositor. Esas preguntas no van a durar más de 10 minutos, así que todos que quieran hacer preguntas, le pedimos por favor que las pongan en letra clara, en esos papelitos, y vamos a tratar de introducirlas. Dicho esta introducción, pasamos ahora y le invitamos al doctor Sanz a que nos dé su primer charla sobre qué pretendo para la Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el honor de ser el primer invitado a este ciclo y además hacerlo en el marco de una transmisión de autoridades, de mando. Veo que en el Rotary se conservan las buenas costumbres. Hay transmisiones de mando en donde una de las partes no va, pero bueno, acá estuvieron los dos presidentes, lo cual habla muy bien del Rotary, ¿no? Y también muy congratulado de participar de una reunión donde se incorpora como socio, como miembro del club, un gran amigo como José, el mejor de los Urtubey, le digo, para que se enojen sus hermanos, que también son amigos míos. Así que bueno, en buena hora. El título, por lo menos en mi caso, el título de la charla o del ciclo que Argentina pretendo, demasiado englobante para algunas reflexiones que puedo hacer. Soy de los que hoy cuando presentan el currículum tienen más ex y fue que presente, pero bueno, lo hago con el gusto de poder analizar de alguna manera la Argentina que estamos viviendo en estos momentos, que es una Argentina apasionante, que es una Argentina en donde podemos hablar de transformaciones, de desafíos, de cambios, de dificultades, como se hacen los análisis empresarios FODA de fortalezas, oportunidades, amenazas. Es una Argentina que hoy merece ser discutida, merece ser debatida,
porque nos coloca en un momento histórico, insisto, no solamente apasionante puertas adentro, sino también con una mirada hacia afuera de la Argentina, porque el rol de nuestro país, sobre todo en la región, en el mundo, y no hay que achicarse frente a eso, pero sobre todo en la región, es un rol también de mucho impacto, de muchas posibilidades de liderazgo que tenemos que asumir. Yo, para arrancar con algunas reflexiones así generales, hace 1 año y medio que estamos viviendo una nueva etapa en la Argentina, con un nuevo gobierno, un gobierno que tuvo desde el comienzo y tiene cada día de su existencia una suerte de triple desafío, tiene muchos, ¿no? Muchísimos desafíos, pero hay un conjunto de desafíos globales que explican los otros, es una suerte de trilema. Hay un amigo mío que lo define muy bien, un trilema, dice porque según él, como todos los trilemas o los dilemas, es o una cosa u otra. En este caso, el trilema vendría a ser el salir del populismo, el gobernar con un Congreso en minoría y el tercer desafío, el ganar las elecciones de medio término, las primeras elecciones de medio término. Este amigo mío, con una visión muy realista, no negativa, sino realista, dice, como todos los trilemas, algunas de estas cosas no se pueden cumplir. Es decir, las 3 cosas al mismo tiempo no se pueden cumplir o no se podrían cumplir en la Argentina en función de una larga historia de retrasos y de decepciones. Yo doy vuelta la cuestión y lo pongo más que como un trilema en el que alguna de las partes es imposible cumplirla, digo, este es el gran desafío. Este es el enorme desafío. El enorme desafío que significa, en primer lugar, salir de un sistema, el populismo, que me parece hoy, a esta altura ya nadie puede tener dudas, conmovió los cimientos de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, de nuestro sistema institucional y mucho más aún, conmovió culturalmente a la Argentina. Salir del populismo no es solamente una receta económica, que por supuesto significa salir del facilismo económico. Eso es, en todo caso, el populismo desde la mirada económica. No es tan solo salir de un esquema desde el poder que fue, que les aclaro, no se inventó en la Argentina, porque estos temas del populismo son añejos, centenarios y universales, pero un esquema de relacionamiento del poder que era el liderazgo y el pueblo, la sociedad, y en el medio cero intermediación, nada de intermediación, lo cual es todo un tema. No es tan solo salir del populismo, reconstituir una institucionalidad que estuvo destruida a propósito y perversamente porque era parte de del esquema del liderazgo sin intermediación y la sociedad. Salir del populismo, insisto, no es tan solo esas cosas, sino fundamentalmente el populismo cultural, el que significa, por ejemplo, haber abandonado la cultura del trabajo o creer que el Estado todo lo puede, casi como en términos económicos, haber pasado de un modelo que en alguna época en la Argentina fue el del mercadocentrismo, donde el mercado se suponía que todo lo podía generar y distribuir riqueza, a ir al otro extremo, que es el del estadocentrismo, donde también se llegó a creer que el Estado todo lo podía, generar y distribuir riqueza. Bueno, ahí hay un concepto cultural del populismo. Pero digo, es mucho más profundo de eso. Y voy a los otros aspectos del trilema. Gobernar en minoría en la Argentina fue una experiencia y es una experiencia, digo, fue por el año y medio que llevamos y es una experiencia inédita. No había habido en la historia institucional argentina una situación de un gobierno que asumiera con una condición minoritaria en el Congreso tan profunda, tan patente, con 16 senadores sobre 72 y 90
diputados sobre 257. Y sin embargo, bueno, esto se verificó en la práctica con una buena praxis, valga la redundancia, que significó que el gobierno pudiera avanzar en la sanción de muchas leyes que le permitieron gobernar en este año y medio, con mucho consenso, con mucha responsabilidad de ciertos sectores de la oposición. Y ahora vamos al tercero, y me voy a detener acá porque ustedes me han invitado a reflexionar en conjunto en un momento muy especial. Estamos a pocos días de un proceso eleccionario y entonces quisiera brindar algunas reflexiones de esto porque es quizá la sal de la cuestión. El tercer desafío era ganar las elecciones de medio término, las primeras elecciones de medio término, para un gobierno que viene a reemplazar un sistema tan fuerte como el de los últimos 12 años en la Argentina, para un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento. Este tercer desafío se convierte casi en un desafío existencial. ¿Y dónde estamos hoy? Yo me anoté algunas cosas y me voy a permitir, por lo menos para recordarlas. Nosotros estamos hoy en un momento en donde no tengo ningún empacho, ninguna duda en decirles que la elección del año 2017 es más importante que la del 2015. Y ustedes dirán, bueno, no, pero en términos institucionales el 2015 suponía lo que ocurrió, un cambio de gobierno, se elegían los ejecutivos, el presidente, los gobernadores, los intendentes. El 2015 era en términos bélicos, la batalla de las batallas, la madre de las batallas. Sí, es cierto, nadie va a negar lo que significó en ese momento en términos de alternancia política. Y pongo el acento en la palabra, alternancia política. El sistema democrático en la Argentina, hackeado por haber desaparecido como tal, como sistema, con la crisis del 2001, cuando desapareció definitivamente el viejo bipartidismo que nos acompañó durante muchos años. Miren quién lo dice, un representante de uno de esos factores de ese viejo bipartidismo, que es la Unión Cívica Radical. Pero digo, lo que estaba en jaque ahí era la posibilidad de alternancia política. Y la alternancia llegó, felizmente llegó, porque años antes, seguramente ustedes recordarán, en la elección del 2011, estuvo tan en peligro que ese año, en el 2011, estuvimos a punto de ingresar en la historia como uno de los países, al igual que México con el PRI, con régimen de partido único. Así que miren el peligro que vivió la Argentina. Pero digo, si el 2015 fue el año de la alternancia política, el 2017 para mí es tan o más importante quizá, porque es el año de la recuperación del equilibrio político definitivo. ¿A qué llamo yo esto? Llamo esto a la configuración de un nuevo sistema político que obviamente ya no podrá ser nunca más, porque los actores, los protagonistas, no son los de antes, no será aquel viejo bipartidismo clásico, pero sí será una suerte de bipartidismo ayornado en base a dos grandes coaliciones que creo que al final del camino es lo que va a quedar en la Argentina, más allá de otras expresiones y con respeto por otras expresiones, pero dos grandes coaliciones que son los que marcarán el equilibrio político. Equilibrio político que no es menor, ¿no? Que no es menor porque, digamos, hay sistemas políticos que por no tener este esquema de equilibrios convierten a todos los demás factores de la vida democrática en volátiles, inestables e imprevisibles. Un país con equilibrio político, con un sistema basado en dos grandes coaliciones, es un país que recupera la alternancia que ya la recuperó y ahora el equilibrio que se define o se interpreta de muchas maneras. Esta no es una elección de ideas. Esta no es una elección de candidatos, esta es una elección de sistemas. A mí me molesta mucho, y lo digo sin empacho,
que la democracia en la Argentina haya caído en una deformación tan fuerte que es la deformación de la democracia de candidatos o la democracia de personas. Hoy estamos viviendo un momento de una profunda deformación y es por eso que quizá mi reflexión, ojalá pueda llegarles a ustedes, es que tenemos que tomar esta elección como una elección no tanto de ideas, que toda elección lo es y que no es malo, no una elección de candidatos, que eso sí a mí en lo particular me preocupa y me molesta, pero sí es una elección de sistemas. Es una elección de sistemas porque en definitiva, como también dice un buen amigo mío que hoy está acá sentado en una mesa, a veces cuando uno lo quiere explicar en términos más vulgares, esto de la elección de sistemas es como que uno ve que en una cancha hay un grupo de jugadores que entran 15 y con una guinda de rugby en la mano y del otro lado hay 11 y con una pelota redonda de fútbol. Y entonces es un problema de coordinación. Entonces tendremos que elegir, hablando también en esos términos vulgares, si vamos a jugar al rugby o vamos a jugar al fútbol. Y ese es un esquema en donde confluyen dos sistemas. Y dos sistemas que están ahí, están en la discusión y que por supuesto se corporizan en personas, pero tienen mucho más que ver con otras cosas, no tanto con personas. Sería un grave error corporizarlo en personas. Y por eso, para no corporizarlo en personas, yo hablo de los sistemas. Hay una coalición en la Argentina que está parada, está de pie, que está presta a dar esta batalla. Es Cambiemos. Y fíjense cómo el discurso público, la agenda pública a veces minimiza un hecho que es central. Cambiemos se ha presentado después de 2 años de haber nacido con un orden, una previsibilidad, con una presencia territorial en todo el país, la verdad, inédita. Y ese orden, esa presencia, esa previsibilidad es lo que permite decir, bueno, acá hay atisbos de que vamos hacia un sistema en donde uno de los factores, una de las coaliciones, está de pie. Por supuesto, la otra, que es el peronismo, lo que implica el peronismo en su gran acepción, tiene muchos deberes por hacer, tiene liderazgos que encontrar, tiene anarquías que resolver, tiene inequidades que resolver y tiene algunas cuentas también que resolver, pero bueno, eso es otra cuestión y ojalá esto pueda ocurrir. Estamos en 5 minutos, sí, se me va a ir. Bueno, en el oficialismo hoy, que es de lo que yo puedo hablar con más propiedad, es mucho más importante el colectivo que las individualidades de los candidatos. Y por eso no es casualidad que cuando se hable del oficialismo se hable de Cambiemos, que es la fortaleza, y cuando se hable del resto se hable de cada uno de los candidatos que representan a esas opciones. Y eso no es casual, que es porque la marca Cambiemos es referencia propia de valores, de ideas y de propuesta política. ¿Qué es lo que necesitamos que emerja de esta elección? Para mí es un punto central. Lo que necesitamos que emerja para esta elección es fortaleza política para que un gobierno de cambio pueda llevar adelante profundas transformaciones. Se me ha preguntado muchas veces, porque se conoce que yo soy de los que se inscriben en la lista de los propulsores de grandes acuerdos políticos a nivel nacional. Se me ha preguntado muchas veces si estamos en un momento en donde esos acuerdos pueden avanzar. Yo creo que no solamente depende del resultado de una elección, pero está claro que el resultado de esta próxima elección puede abonar ese terreno, que para mí es imprescindible, porque las reformas estructurales que necesita la Argentina solamente se pueden llevar adelante con un gran acuerdo político. Esto no puede ser solamente una carga o una obligación o una responsabilidad de quien gobierna, mucho más si uno piensa que después de las elecciones quien gobierna no va a tener mayoría igual, va a seguir teniendo minoría, va a estar más cerca de la mayoría, pero va a seguir teniendo minoría, y entonces el acuerdo político fortalece esto. Y la reflexión acá más profunda es que un buen resultado del gobierno no solamente favorece el acuerdo para que el gobierno avance, sino también porque va a legitimar
a quienes desde la oposición ya están manifestándose en favor de acuerdos políticos. Un dato de color, después del cierre de las listas: por primera vez en muchos años los gobernadores de provincias que pertenecen al peronismo han podido armar sus propias listas. No es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor. Hace mucho tiempo que los gobernadores de provincias, aún los caudillos que gobernaron esas provincias no hace mucho tiempo y que ahora en muchas de ellas hay un proceso de renovación, no habían podido manejar sus listas de diputados y senadores porque se manejaban desde una central aquí en la Nación. Los gobernadores han podido recuperar el manejo de esas listas y eso significa que si ellos también tienen en sus respectivas provincias algunos resultados que les permitan mantener esos legisladores, el año que viene uno puede pensar en una Cámara de Diputados, por ejemplo, donde el bloque de Cambiemos tenga más o menos 100 legisladores y el bloque de los gobernadores dispuestos a avanzar en un acuerdo, dispuestos a avanzar en transformaciones, dispuestos al diálogo, puedan tener más o menos 50 legisladores. Con 150 legisladores en la Cámara de Diputados y con ese espejo en la Cámara de Senadores se puede avanzar de una manera mucho más práctica, sencilla y sin obstáculos que hasta ahora. Creo que una de las cosas que también puede dejar esta elección es el crecimiento o la influencia de los espacios republicanos dentro de esa gran coalición que es el peronismo. Me parece que esto tiene que ver con esto que digo de los gobernadores, pero tiene también que ver con el fortalecimiento de figuras en el poder legislativo que han ayudado mucho en esta transición, sobre todo en el Senado. No por casualidad hago mención de nuevo a algún Urtubey, ahí está Rodolfo Urtubey, que ha trabajado junto con el senador Miguel Ángel Pichetto en la búsqueda de acuerdos, de consensos y de diálogos. Y por supuesto esto se trasunta en acuerdos estructurales que tienen que ver no con lo que, fíjense, no con lo que están escribiendo hoy desde algunas usinas periodísticas, que por supuesto lo hacen con la intención de adelantarse a la agenda, que son algunas reformas que tienen más de coyuntura que estructurales. No tiene que ver los acuerdos en la Argentina, tienen que ver con reformas estructurales profundas que nos debemos desde hace muchísimo tiempo. Una reforma educativa profunda que nos aleje de los resultados paupérrimos que estamos padeciendo, una reforma en el sistema de relacionamiento fiscal nación-provincias. No por casualidad hoy la Corte tiene la Corte Suprema de Justicia tiene a discusión temas como añejos planteos de las provincias y ahora uno nuevo, el del Fondo del Conurbano Bonaerense planteado por la provincia de Buenos Aires. Reformas que tienen que ver con el sistema previsional, que obviamente necesitan un acuerdo político porque un gobierno por sí solo no lo puede hacer, aún, fíjense, aún cuando tenga una mayoría circunstancial. Reformas que involucran un tema central que es el de la competitividad de la economía argentina y que no se puede circunscribir solo a una cuestión de la litigiosidad, que es una de las cuestiones, la litigiosidad laboral, no, tiene mucho más que ver con cuestiones estructurales, de cuáles son los problemas de competitividad y las asimetrías regionales que nosotros tenemos. En definitiva, y para ir cerrando, me parece que este es un momento de la Argentina en donde la democracia nos pone a prueba a todos, a los que tienen responsabilidades o tenemos responsabilidades para gobernar, al ciudadano común, a los que miramos la vida desde el centro, desde la periferia, a los que tenemos visiones más o menos cercanas. Nos pone a prueba a todos porque este es un momento de debate profundo, pero no debate que se queda solamente en la teoría, sino que es un debate que en la práctica puede devolvernos la prosperidad, el progreso y alejarnos del retraso y la decadencia. Yo estoy muy confiado, creo que hoy hay algo que me anima desde la política que hacía mucho tiempo no lo veía. A ustedes les parecerá raro porque tanto se habla de la grieta que nos divide, que es un bache. Sin embargo, lo que a mí me entusiasma y me anima es que
hay una suerte de conciencia transversal en la dirigencia política que es lo que me anima a pensar que estamos muy cerca de poder acordar reformas estructurales y salir definitivamente hacia el progreso. Algunos dirán, bueno, esto es fruto no de la convicción, sino de las frustraciones. Sí, es probable. Mi generación es una generación que probablemente hoy, y en buena hora que ocurra así, probablemente hoy esté convencida por primera vez de la necesidad de estos acuerdos, algunos por convicción, pero muchos otros porque los fracasos pegan y pegan muy fuerte, y además nos hemos dado cuenta que en esa falta de diálogo y de construcción colectiva la Argentina estuvo muy cerca del retraso y de la decadencia permanente, y hoy tenemos una oportunidad. Así que estoy muy confiado en la Argentina, muy confiado en lo que viene. Creo mucho en el gobierno y creo mucho en el presidente de la Nación. Lo último, un minuto. Creo mucho en el presidente de la Nación. No soy del partido de él no es de mi partido. Culturalmente, políticamente, tenemos muchas diferencias. Construimos juntos esta epopeya, esta visión de cambiemos. Y estoy convencido que el presidente de la Nación hoy tiene en su cabeza, en su corazón, en su ánimo, esta Argentina de progreso y de desarrollo, y por eso, aunque hoy no ocupe ningún cargo, estoy muy, muy cerca de él ayudándolo. Muchas gracias. Te escapabas, las preguntas. Ernesto, tengo varias preguntas, pero no puedo con mi genio periodístico, y sé que venían con el presidente. No te voy a preguntar qué hablaron, pero sí me gustaría saber con qué presidente, con qué Macri te encontrás hoy, porque vos, junto a Elisa Carrió Macri, fuiste el fundador de la coalición gobernante, Cambiemos. En estos 17 meses, 18 meses que pasaron, ¿qué cambios observás en el presidente, si es que los observás? ¿Y cuáles son? Si te digo lo que veo en la foto, que cada vez se parece más a Franco Macri. Lo cargamos mucho a él por eso, y tiene que ver con que ser presidente de la Nación en la Argentina no es una tarea fácil, ¿no? Está claro. Y cualquiera, también lo pueden ver a Marcos Peña, ¿no? Que Marcos Peña era un lozano joven cuando asumió el cargo, y ahora tiene canas, ojeras. Bueno, el poder en la Argentina es una cosa muy estresante, una cosa, bueno, pero hay algo que quiero, más allá de la broma. Yo me encuentro con un presidente hoy que tiene intactas sus convicciones. Desde el primer día yo lo escuché decir las mismas cosas que lo escucho decir hoy, que es hacia dónde quiere conducir la Argentina, cuál es la Argentina que él sueña. Es una Argentina que, la verdad, es la que soñamos todos, pero que muchas veces es muy difícil volcar en la práctica, y sobre todo cuando uno toma decisiones en el día a día. El presidente está intacto en ese sentido. A veces, por supuesto, luce cansado, pero tiene una enorme fortaleza, y yo debo decirles que pocas veces he visto a una persona trabajar tanto y con tanto método y tanta disciplina. La reunión a la que alude Clara no es una reunión circunstancial. El presidente tiene un método de trabajo en donde todos los días, absolutamente todos los días, le dedica 1 hora y media a un gabinete de coordinación, que son 6, 7 personas, que yo tengo el honor de participar cuando estoy en Buenos Aires, porque no estoy toda la semana en Buenos Aires, y esa hora y media que pareciera, ¿cómo puede ser que un presidente de todos los días 1 hora y media con...? No, bueno, es que esa es una manera de gobernar, de distribuir responsabilidades, de tener un método y una disciplina extraordinaria, porque de ahí, de esa reunión, los que van salen cada uno con distintas responsabilidades. Salvo yo, que me dedico a hablar con amigos. Los demás tienen muchas responsabilidades. Pero
lo dije al final, te lo digo ahora y lo reitero. Hay un presidente intacto, hay un presidente con firmes convicciones, hay un presidente que no se amilana frente a las dificultades, hay un presidente con muchas ganas de transformar y con muchas ganas de avanzar. ¿Que hay obstáculos? No sé si en otro país los habrá tantos como en la Argentina, porque tenemos resabios de corporativismos, de populismos, de tantos ismos, que es imposible hacer una lista acá, pero también tenemos una persona que está con muchas ganas de resolver esas cuestiones. Y perdón. Sí. Y además tiene un costado humano que yo le alabo y le admiro porque tiene que ver con la personalidad íntegra o global de alguien que está en el poder. Todos los días a las 8 de la noche termina absolutamente todo, arrancando muy temprano, para ir a armar rompecabezas con su hija Antonia. Parecerá una cosa snob, naif, no sé, dejo librado al análisis que ustedes quieran ponerle. A mí me parece extraordinario, porque esa parte humana de un presidente es lo que al día siguiente, cuando viene con todas las pilas cargadas después de haber hecho un rompecabezas con su hija de 5 años, es lo que le permite tener una visión de las cosas en la Argentina también mucho más humana, y yo se lo alabo todos los días. Ernesto, vos decías de la importancia de las elecciones de octubre. En la provincia de Buenos Aires, que es el gran espejo, las encuestas son una foto, pero las encuestas hoy marcan una gran paridad. La pregunta es, ¿Cristina candidata es el escenario deseado por el gobierno o es un fracaso del gobierno? Gran debate, Clara, que es lo que ha venido dándose en todos estos meses. Incluso hasta me hace por ahí, me hace ruido, como lo acusan al gobierno de levantarla a la expresidenta, y cuando el gobierno ha hecho cosas para, por ejemplo, tener una visión institucional de los procesos judiciales y demás, se lo acusa desde las mismas usinas, se lo acusa al gobierno de estar persiguiendo y de alguna manera afectando la paridad del sistema democrático. Una cosa media rara en la Argentina. Yo creo que la aparición como candidata de la expresidenta era casi natural en un país que todavía no ha construido un sistema que deje atrás, un sistema de tanto tiempo como fue el del kirchnerismo desde el 2003 al 2015, y donde hay muchísimos argentinos que añoran ese sistema. Era lógico que intentaran encontrar un regreso y encontrar una referencia, y no hay otra referencia mejor que la expresidenta. En todo caso, aquí hay que hacerle un cargo a quienes desde la vereda opositora al gobierno y sin pertenecer al kirchnerismo no pudieron construir una alternativa que reemplazara esto. Ese es un cargo que hay que hacer. Yo escucho a muchos referentes políticos de esos sectores que le achacan al gobierno que Cristina es candidata por culpa del gobierno. Y hoy por casa, ¿cómo andamos? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Qué se construyó en esto? Porque ¿cómo se construye una opción política opositora? Con confiabilidad, con conducta de opositor, que en la Argentina, bien pensada, significa, bueno, vamos a apoyar cuando hay que apoyar, cuando no, vamos a oponernos, pero desde una conducta democrática. Y bueno, hay mucha gente, muchos dirigentes políticos que eso no lo ejercieron, entonces ahora se quejan porque la avenida del medio se ha angostado. Bueno, no lo mires al gobierno si la avenida del medio se angostó. En todo caso, hacete una profunda reflexión, una autorreflexión. Ahora bien, en términos de conveniencia, que es la pregunta en sí, en términos de conveniencia, mire, al gobierno lo que le conviene, y esto anótenlo porque es una de las cosas, aunque parezca obvia o una verdad de perogrullo, no es así, hay que analizarla profundamente. Al gobierno lo que le conviene es que se vote a Cambiemos.
El gobierno necesita que se vote a Cambiemos. Claro, usted dirá, chocolate por la noticia, Sanz. No, pero esto es otra la mirada. La mirada es que se hable de Cambiemos y que se vote a Cambiemos, porque eso es lo que marca el rumbo de la Argentina. El rumbo de la Argentina no lo va a marcar cuántos votos más o menos puede tener Cristina Kirchner, cuántos votos más o menos puede tener Massa, Stolbizer o Randazzo, o qué va a pasar en el interior. Que ojo, ya es una gran deformación hablar de la Argentina solo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un interior que existe y hay un interior que le va a dar a la democracia muchas más respuestas valederas que las que pueden aparecer en el debate solo de la provincia de Buenos Aires. Anoten esto, y lo digo no con el despecho de ser un hombre del interior, sino simplemente porque me parece una gran deformación que acá en Buenos Aires se mire solamente a la provincia de Buenos Aires. No saben las cosas que están pasando en el interior del país. Y a veces... Y vuelvo a hacer una mención a otro Urtubey, ya estoy sobreactuando con los Urtubey. Muchas veces cuando aparecen los Urtubey y los Schiaretti, uno en Salta y otro en Córdoba, acordando políticas de Estado, eso pareciera que no es noticia. Ojo, es esta extraordinaria noticia que se va empezando a multiplicar en muchas otras cosas. Entonces, digo, creo que va a haber un gran escenario electoral para Cambiemos, lo va a haber, porque la polarización en octubre va a ser ineludible y en esa polarización van a estar en juego dos sistemas y ahí electoralmente uno podrá sacar la conclusión de ¿le convenía al gobierno que apareciera Cristina? Yo, la verdad, lo que creo que la gran lectura es que Cambiemos, una fuerza que nació no fruto de la convicción de construir una coalición estable. Miren quién lo dice, Miren quién lo dice. No nació fruto de la convicción de construir una coalición estable en el tiempo, sino que nació fruto de una necesidad urgente, casi como los DNU, de necesidad y urgencia, que era la de terminar con el populismo y darle alternancia. 2 años después está consolidada políticamente y ya no es una coalición electoral, no es una simple coalición de gobierno, sino que puede transformarse en una coalición política que perdure en el tiempo. Esa para mí va a ser la gran noticia de esta elección. Ernesto, si bien falta la decisión de un juez, la pregunta acá es si crees que en el Congreso va a haber número suficiente para desplazar a Julio De Vido. Lo primero que tiene que haber es un juez que pide el desafuero. No es menor tampoco, y no es una respuesta obvia de un alumno de primer año de Derecho Constitucional. Lo primero que tiene que haber, reitero, con todas las letras, es un juez que pida el desafuero. Y en la Argentina es un temita, ¿no? Es todo un tema. Que haya un juez que pida el desafuero, que haya un juez que procese, que haya un juez que condene, que haya un juez que decrete una prisión preventiva, que haya un juez que la mantenga, que haya un juez, que haya un juez, que haya un juez, que haya un juez. Con eso les digo que yo, por supuesto, en los 15 minutos que pude hablar, los 20 minutos, tengo muchas cosas que me han quedado acá en el tintero, pero hay un capítulo completo que es el tema de la justicia que podría estar hasta las 3 de la mañana hablando. Ese es el tema central. Y entonces, en este tema, en donde no tengo ningún empacho a decirles que mientras Julio De Vido no esté preso en la Argentina, no está resuelto el tema de la corrupción, porque es emblemático el tema de la corrupción. Mientras ese señor no esté preso, no está resuelto el tema de la corrupción en la Argentina. Entonces, si hay posibilidades de que ese hombre vaya a prisión, yo les diría, hemos avanzado, así, groseramente hemos avanzado muchos casilleros. Si no la hay, o porque no hay un juez que pide el desafuero, porque si pedido el Congreso no lo vota, es una derrota frente a un esquema que es mucho más profundo que las cuestiones económicas, las cuestiones institucionales, otro tipo de cuestiones institucionales. Eso para mí es lo más profundo. Pero ¿saben por qué? Porque ahí es donde se derrota el populismo cultural. El populismo cultural enseñó en este país que vale todo. Y que, como dice el tango Cambalache, da lo mismo un burro que un gran profesor, un ladrón que una persona honesta, y es la justicia la única que puede poner las cosas en su lugar. Los buenos de un lado, los malos del otro lado. Y hasta acá esto no ha ocurrido. Y lo dice alguien que pertenece al mundo de la política, que soy un político de raza, de corazón, de cabeza, de alma.
soy un político, me defino como un político, lo llevo en la sangre y sin embargo me rebelo cuando me meten, como a tantos otros, nos meten en la misma bolsa que los que han hecho de esta profesión una conducta denigrante y que por no tener una justicia que separe los tantos, hoy estamos, como dice el tango, todos en el mismo lodo embarrados, ¿no? Ernesto, sé que no te gustan los personalismos, pero ¿cómo definirías tu relación con Elisa Carrió y qué opinás del protagonismo de Durán Barba? Qué buena amiga Clara Mariño, ¿no? Es una amiga mía, se las presento, Clara. Espero que cuando vengan los otros que vi ahí anotados en las listas les hagas de este tipo de preguntas. No, primero una observación. Ella sabe muy bien, porque me ha entrevistado muchas veces y además lo he dicho tantas veces, no es que no me gusten los personalismos, yo soy un convencido que la democracia se corporiza en personas y esas personas son emblemas, son símbolos. Recién hablé de un emblema de la corrupción, pero también podría hablarles de emblemas de la honestidad. Elisa Carrió es un emblema de la honestidad, es un emblema de la República y por lo tanto yo jamás negaría eso, al contrario, me parece que así como detesto las individualidades que son emblemas de cosas malas, yo me inclino, chapó, como se dice, frente a los emblemas de cosas buenas. Lo que a mí no me gusta es cuando las personas reemplazan a las instituciones. Sí, cuando uno en vez de un sistema político tiene individualidades y esas individualidades pesan más que el sistema en un programa de televisión, digo, estamos en problemas. Acá estamos en problemas. Cuando esas individualidades, desde esos mismos programas de televisión, pesan más que jueces o fiscales, más que el Poder Judicial, digo, acá estamos en problemas también. Entonces, eso es lo que a mí, de alguna manera, me preocupa y me parece que hasta soy capaz de entenderlo como parte de la transición, luego de haber perdido sistemas institucionales, la transición hacia la recuperación. Creo que en algún momento las instituciones, llámense partidos políticos en la política, Poder Judicial en la institucionalidad, van a reemplazar a las personas. Mientras tanto, creo que lo de Carrió es muy valioso. Está hoy haciendo una tarea muy fuerte, muy buena, muy comprometida dentro de la coalición y, por supuesto, es un activo extraordinario de Cambiemos, un activo extraordinario de Cambiemos. Durán Barba no lo conozco como la conozco a Lilita, no puedo hablar con la misma precisión, creo que es una persona sumamente inteligente, sumamente capaz. Si alguien piensa lo contrario está equivocado y lo invito a revisar ese concepto. Ahí, en mi caso particular, tengo algunas diferencias. Las estrategias para ganar elecciones no son las mismas que para gobernar países. Se pueden tener estrategias para ganar elecciones y ser muy exitoso y, de hecho, chapó nuevamente, cuando uno tiene un ranking, un antecedente como, si diría en términos futboleros, 10 jugados, 10 ganados, chapó. Ahora, gobernar la Argentina es otra cosa. Y gobernar la Argentina supone, acá también hay un debate muy profundo, ustedes verán que no me voy a guardar nada. Gobernar la Argentina significa discutir en esta modernidad en donde los medios de comunicación, donde las redes sociales, donde los focus group y donde las encuestas se han incorporado, y de buena manera se han incorporado porque son parte de la modernidad, significa discutir cuál es el rol de cada una de estas cuestiones que son herramientas, son instrumentos. Ahora, cuando uno se para desde el lugar de que vamos a gobernar con focus group o con encuestas, yo digo, párense. Yo vengo de un partido que nació hace 120 y pico de años y que podrá ser obsoleto en algunas cosas, pero todavía sigue pensando que se gobierna, al contrario, muchas veces, yendo en contra de lo que en un momento coyuntural está pensando la sociedad. Y si no, Raúl Alfonsín no hubiera llegado a ser nunca presidente después de haberse opuesto a la Guerra de las Malvinas en el año 82. Es un ejemplo radical, pero es un ejemplo, la verdad, no encuentro otro mejor
para esto. Algún amigo como Rodolfo Terraño, que ahora está allá a la distancia, en París, dice, bueno, de la misma manera el general San Martín nunca hubiera cruzado la cordillera de los Andes si hubiera hecho un focus group antes. De esto se trata. O sea, gobernar un país significa muchas veces ir a contramano de lo que coyunturalmente una sociedad, sobre todo una sociedad tan volátil como la Argentina, puede estar pensando. Y acá es donde aparecen las diferencias. Yo creo que la inteligencia de este presidente es que utiliza métodos modernos, los escucha, los analiza, escucha a quienes se los traen, porque la verdad es una foto interesante de la sociedad, pero también toma decisiones que muchas veces tienen que ver con otras cosas. A mí me gustaría más de este tipo de cosas, pero bueno, es quizá la diferencia que tengo con Durán Barba, ¿no? Ernesto, vos hablabas en tu comienzo de la necesidad de muchas reformas pendientes que tiene la Argentina. La pregunta es, esas reformas que son tan estructurales e importantes, ¿crees que son necesarios acuerdos con todas las fuerzas políticas para llevarlas adelante? Sí, sin duda, sin duda. Primero, miren, no va a pasar en octubre, no va a pasar por una cuestión matemática, pero si llegara a pasar, si pudiera haber pasado, por ejemplo, que fruto de otra composición del Parlamento, de las fuerzas políticas, este gobierno alcanzara en octubre las mayorías como supo tener el kirchnerismo en algún momento, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, tampoco con esa mayoría podría avanzar en las reformas estructurales de las que uno piensa que pueden sacar a la Argentina de la decadencia. Por lo tanto, ni aún teniendo mayoría se puede hacer solo, mucho menos no teniendo esa mayoría. Pero además, porque como ocurre con las reformas constitucionales, como ocurre con aquellas cosas para las que sabiamente nuestra Constitución exige los 2/3, o las constituciones provinciales exigen 2/3. Fíjense, nuestro sistema institucional es muy sabio porque para cosas profundas exige acuerdos profundos y los materializa en los famosos 2/3 de los cuerpos colegiados. Digo, este tipo de cosas necesitan acuerdos de esos 2/3, es decir, 2/3 partes, por lo menos, no vamos a hablar de unanimidad, pero que estén de acuerdo en avanzar en hechos esquemas. A ver, cosas elementales, como por ejemplo, lo he visto por acá a Carlitos Tramutola, que podría hablar de esto con mucha más propiedad que yo, de términos de educación, pero cosas elementales como pasar a un sistema educativo donde haya evaluación, donde haya, por ejemplo, premios de, entre comillas, productividad vinculados a la asistencia, que es lo que se está discutiendo hoy en la provincia de Buenos Aires, y que les quiero aclarar que cuando hablaba de que hay que mirar al interior, en mi provincia, en Mendoza, este año hubo una sola huelga de docentes con un 6% de acatamiento. 6% de acatamiento, una sola huelga. ¿Saben por qué? Porque el año pasado el gobernador Cornejo dio la batalla un año antes en mi provincia por el tema de la presencia y lo que allá en Mendoza se llamó el ítem aula, que es la presencia del docente en el aula. Entonces, ese tipo de reformas necesitan consenso, necesitan respaldo, necesitan que no solamente se vote, sino que cuando se logró un acuerdo a la noche, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, cuando prendemos el televisor y hacemos el zapping en toda la grilla de los programas políticos, haya 30 tipos de distintas fuerzas políticas que sean capaces de bancar públicamente esos acuerdos. ¿Saben lo bueno que sería? ¿Saben lo bueno que sería? Y eso no le quitaría sal a la democracia, ni diversidad y demás. Pero la verdad sería muy bueno que la sociedad pudiera ver que haya una dirigencia política capaz de acordar esto. Y la última referencia a eso. Y es tan importante eso, que arranque desde la política, que estoy seguro que luego, al poquito de andar, van a venir dos sectores solos se van a movilizar y se van a incorporar ese acuerdo, el sector empresario y el sector sindical. Si uno pretendiera hacerlo en una mesa todos juntos, yo tendría mis dudas, porque la verdad es que tanto el sector empresario como el sector sindical también tienen sus problemas y sus atomizaciones y sus divisiones.
Pero en cambio, si la política de primero, que es capaz de acordar, que es capaz de dejar de lado tantas cosas que nos han dividido, luego el sector empresario va a venir mucho más ordenado y el sector sindical así. Y cuando nosotros queramos acordarnos, estamos hablando de una Moncloa a la criolla, que de eso se trata y de eso es lo que se ha venido hablando en todo este tiempo. Yo estoy convencido que eso se puede lograr. Bueno, la última pregunta es casi una pregunta personal, Ernesto. Has sido precandidato a la presidencia, tenés una extraordinaria carrera política. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Cuáles son tus objetivos y ambiciones? Son tremendos. Se llaman Teo, Sol y Candelaria. Mis 3 nietos, Cuadro Venegas, San Rafael, Mendoza, ahí está mi vida. Y ayudar al presidente, ayudar a Cambiemos, ayudar a mi país desde un lugar que no es el de la primera trinchera, sino que es el de un ser humano, el de un hombre que en algún momento de su vida perdió el equilibrio porque la política le consumió el 100% y que ahora es una persona equilibrada que estoy seguro le rinde más al país, al gobierno y a sus amigos. Gracias. Ernesto Sanz, muchísimas gracias.